Frecuentemente en nuestros núcleos familiares o en las redes sociales escuchamos a los abogados penalistas hablando de conceptos como el derecho penal es es la última ratio, la última intervención o la última instancia. Pero ¿sabes por qué utilizan esta retórica de manera tan frecuente? Aquí te explicamos. La última ratio básicamente lo podemos definir de manera sencilla y es una espada. Cuando no tenemos otro recurso para defendernos, utilizamos la espada. ¿La espada para qué? Para cortar cabezas, para defendernos, para proteger valores, para proteger principios y para proteger derechos. Sin embargo, en el derecho como tal, como conjunto de normas, existen diferentes disciplinas y ciencias jurídicas. No solamente el derecho penal, existe el derecho administrativo, existe el derecho disciplinario, el derecho civil. Todo este conjunto de normas que están en las diferentes ciencias y disciplinas jurídicas permiten entonces regular conducta humana. Pero el derecho penal tiene una excepcionalidad con cada una de ellas, y es que, si bien es cierto, todas protegen bienes jurídicos, cuando éstas no pueden proteger los bienes jurídicos de manera efectiva o cuando el episodio como tal es tan gravoso como un homicidio, como un secuestro, pues entonces el derecho penal toma el poder. Y entonces, como no tiene más mecanismo para defenderse, utiliza la espada para cortar cabezas. Cortar cabezas a quienes infrinjan la ley, a quienes lesionen bienes jurídicos y como tal perturben los derechos de las personas. Para darte un ejemplo, vamos a hacer entonces la siguiente analogía. Imagínate que hay un policía que en sus labores diarias de pronto comete una conducta que infringe su comportamiento normativo. Digamos que te trata mal, no hace sus respectivos procedimientos policiales de manera correcta, pero no genera como tal una afectación a la comunidad. Entonces, para ello podríamos hablar de que, si bien es cierto hay una lesión al bien jurídico de la otra persona por la administración de justicia o por muchas cosas más, pues entonces hablaríamos de que para este tipo de casos utilizaríamos al derecho disciplinario por medio de sus contravenciones para castigar de tal manera a ese funcionario policial sin la necesidad de ingresar a una pena criminal. Entonces tú podrás preguntar, entonces ¿cuándo podríamos ingresar a una pena criminal? Bueno, tenemos en este caso que el policía simplemente cometió una infracción normativa por comportamientos inadecuados. Pero en el derecho penal, imagínate que ese policial no solamente infringió su comportamiento de manera leve, sino desproporcional, causándole la privación de la vida a una persona. Pues entonces ahí habláramos de que el derecho disciplinario como tal pasa a un lado porque no tiene la capacidad para defender ese bien jurídico, y el derecho penal sí goza con tal ontología. Por lo tanto, hablaríamos de que la pena criminal para este funcionario policial sería sobre el delito de homicidio, puesto que, como volvemos a repetir, el carácter subsidiario, que quiere decir que cuando no existen más recursos jurídicos para proteger un bien jurídico, se acude al derecho penal, es propiamente el derecho penal, valga la redundancia. Además, sería impensable que nada más se castigara disciplinariamente a un funcionario policial cuando le causó la privación de la vida a una persona. Por lo tanto, cuando escuches a un abogado como tal hablar del derecho penal, la última ratio, que debe ser los caracteres subsidiarios, recuerda que todo este conjunto de preceptos y de razonamientos filosóficos son con base a que necesitamos a una ciencia penal que se encargue de proteger los bienes jurídicos de manera restrictiva para que no se utilice el poder punitivo del Estado de manera desproporcional. Y te podrás preguntar, ¿eso cómo podría pasar? Imagínate que el Estado como tal, ante cualquier infracción que un ciudadano cometa en la ley, utilizaría el derecho penal para privarlo de su libertad. Eso sería algo desproporcional. Por lo tanto, se debe regular al derecho penal en unas ciertas particularidades en específicas, en defensa de la libertad, la garantía y la dignidad de las personas.
O como bien lo dijo Klaus Roxin, en un Estado de derecho no solamente se defiende al individuo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal.